Bien, hemos estado semana a semana trabajando el libro de Filipenses, conocido como el Evangelio del Gozo. Y espero que cada uno de ustedes, los que están acá, estén participando de un Crece. Como decía el presbítero Juan, es muy importante que usted pueda destinar tiempo durante la semana para participar de un Crece. ¿Por qué? Porque ahí va a poder profundizar aún más en esta carta tan hermosa que es la de Filipenses. Así que hoy día vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 4.1, y ya estamos casi terminando esta carta. Quedan 2 o 3 lecciones más o predicaciones más, 2 más, y estaremos ya concluyendo. Así que hoy día corresponde Filipenses capítulo 3, versículo 12 al capítulo 4, verso 21. Filipenses 3, 12 al capítulo 4, versículo 1. ¿Lo encontró? ¿Sí? Ya. Dice así, siga conmigo la lectura. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mire qué hermoso lo que dice. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Amén. Es importante que siga conmigo la lectura porque es bien interesante el texto. Oremos. Dios bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Queremos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos esta mañana a través de tu palabra y nos ayude para crecer en esta verdad de tu Evangelio. Lo hacemos así y disponemos nuestro corazón y nuestras vidas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada, el presbítero Abel compartió el capítulo 3 del 1 al 11 y de alguna manera podríamos redondear lo que Pablo hablaba y lo que nos explicó ahí, que los privilegios humanos que nosotros más podamos admirar, son totalmente insuficientes para conseguir que Dios nos absuelva de cualquier cosa en el juicio final. Por eso Él nos llevó a meditar y a decir que no nos dejemos llevar por los que mutilan el cuerpo, y también eso lo sostuvo a través de su propia experiencia. Dijo que lo que Él había conseguido, lo que Él había vivido, era prácticamente basura frente al conocimiento de Cristo. Por lo tanto,
los privilegios humanos admirables que nosotros consideremos que podamos alcanzar a Dios no sirven de nada. Pero también nos dijo que solamente Dios es el que puede rescatarnos de esta maldición, podríamos decirlo así, que es tan terrible para nosotros. Y Él dice que el Evangelio fue el que abrió sus ojos. En el versículo 7, Él dice que lo que era ganancia para Él, ahora lo considera como pérdida por conocer a Cristo. El único que puede justificarnos y llevarnos a Dios es Cristo. Entonces, hay una pregunta aquí. Lo que el apóstol Pablo dijo, ¿lo habrán entendido bien los filipenses? ¿No será que ellos podrían pensar que Pablo alcanzó esta perfección espiritual al límite y que ya no necesita nada más, por lo tanto ahora podemos hacer lo que queremos? La verdad que para evitar un poco eso, el apóstol Pablo continúa esta idea para evitar alguna distorsión del Evangelio, para entenderlo de mejor manera, para evitar algún problema como el que ocurrió en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, si bien comprende el Evangelio, pero se transforma en una iglesia muy libertina en varios aspectos y se producen excesos dentro de la iglesia. Pero Pablo de alguna manera quiere evitar esto en la iglesia de Filipo y comparte este texto que leíamos hoy día dentro de esta carta que va del versículo 12 al capítulo 4:1. Y por eso quisiera meditar hoy día en el título que está ahí, que dice: el camino del Evangelio, ¿qué es lo que es? Un crecimiento constante en gozo. ¿Lo puedo bajar un poquitito al micrófono? Porque como que se acopla de repente. El camino del Evangelio es un crecimiento constante en gozo. Ahora, ¿por qué es un camino de crecimiento constante en gozo? Quisiera ver 4 puntos durante esta mañana para ahondar un poco más esta idea. ¿Por qué el camino del Evangelio es un crecimiento constante en gozo? Y número 1, quisiera compartir el verso 2 y 13. El primer punto, es un camino de crecimiento constante en gozo, porque no es un camino estático. Eso es interesante, el camino del Evangelio no es estático. El camino del Evangelio es un camino dinámico. Vaya conmigo al verso 12. Por eso el apóstol Pablo dice: no soy perfecto. Verso 12. No lo he conseguido todo. Pero ¿cómo? Si pareciera ser que él ya todo lo ha ganado con Cristo. Pero él dice: no soy perfecto. No lo he conseguido todo. Verso 12. Verso 13. No he logrado todo. Verso 13. Me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Y la primera parte del verso 14 también dice: avanzo a la meta. Mire qué interesante. Pablo está diciendo, a la luz de estos versos, de estas palabras, no he completado una trayectoria espiritual plena, así como uno dijera: soy perfecto en todo sentido y aspecto. Necesito esforzarme constantemente. O sea, el caminar cristiano es un camino constante donde yo me esfuerzo en esta gracia que Dios me ha dado. Y eso no significa que Pablo no esté de acuerdo con la elección, porque él en Efesios capítulo 1:4 él dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, él está de acuerdo con la elección, está de acuerdo con la doctrina de la salvación y la seguridad de la salvación. Pero Pablo entiende algo en este pasaje, que la elección no elude la responsabilidad, sino que la elección es una elección con responsabilidades. Eso es interesante. Pablo entiende que nosotros tenemos diariamente una lucha con el pecado, una lucha con el temor, una lucha con la duda, una lucha que no ha terminado hasta que cuando Cristo venga. Es una lucha constante, es muy similar a lo que Pablo le dice en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, donde le dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Y en ese pasaje, cuando dice esfuérzate en la gracia de Dios, él le da un ejemplo, el ejemplo del atleta que no recibe la corona de vencedor, sino compite según un reglamento. Y él utiliza una misma figura, esta del atleta, como la que ocupa aquí, de llegar a una meta. El esfuerzo es parte de la vida cristiana. Y hay muchos versos en la Biblia donde nos habla de que el evangelio o el caminar cristiano no es estático, sino que es dinámico.
En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, no me malinterpreten, no me malentiendan lo que yo quise decir antes. El camino del Evangelio también requiere un esfuerzo constante. Muchos de nosotros usamos esta ¿cómo se llama? Esta ecuación donde dice Jesús más nada es igual todo. Y es verdad, Pablo lo explicó en el capítulo 3 del 1 al 11. Jesús más nada es igual todo. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más que Jesucristo, porque Él es el que nos justifica. Y el Evangelio en sí es tener conciencia de cuán aceptados somos, de cuán amados somos, de cuán perdonados somos, de cuán justificados somos a través de la cruz de Cristo. Sin embargo, muchas veces negamos que el Evangelio incluye también propiedades, responsabilidades, conceptos, explicaciones, realidades. Nos olvidamos que, por un lado, el Evangelio tenemos una nueva posición en Cristo, justificación, pero también en el Evangelio tenemos una nueva participación con Cristo. Y eso es importante. Participamos con Cristo. Y esto lo explica el apóstol Pablo no solamente aquí, sino también lo explica en Romanos capítulo 6. Si usted va a Romanos capítulo 6, del 15 al 23, él lo va a explicar con dos figuras. La figura de un esclavo y la figura de un matrimonio. Él dice, antiguamente como esclavos éramos esclavos del pecado, pero hoy día eres esclavo de justicia para vivir una vida de santificación, una vida cercana al Señor. Pero también tú tienes una nueva relación porque has muerto a la ley, por lo tanto ya no estás subyugado a la ley, pero estás casado con Cristo para tener frutos dignos de arrepentimiento. El Evangelio no es estático, es dinámico. Nos invita el apóstol Pablo a esforzarnos por alcanzar lo que está delante. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar, Pablo? Lo que él ya nos explicó en el 8:11. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer a Cristo, dice el versículo 7 en adelante, o 8 en adelante. Ganar a Cristo, encontrarme unido a Él. Quiero aprender a conocer más sobre esta justicia de Dios. Pero esto lo lleva en un caminar diario de manera dinámica, no estática. Debemos esforzarnos. Somos trabajadores dentro de una viña del Señor. El libro de Mateo y los Evangelios nos hablan que nosotros somos parte de un rebaño, estamos en una viña trabajando, Dios nos entregó talento, debemos entender que hay una batalla, por eso la Biblia dice que soy soldado de Cristo. Hay una disciplina, por eso la Biblia nos invita a vivir su palabra, por eso entendemos que hay un trabajo duro en el Evangelio, por eso la Biblia nos invita a renovar constantemente nuestra fuerza. Hay una comisión, por eso la Biblia nos invita a comunicar el Evangelio. Entonces Pablo dice, no me malentiendas, el camino del Evangelio es un crecimiento constante, es dinámico. Por un lado, nosotros somos justificados y tenemos una nueva posición en Cristo, pero también en el Evangelio tenemos una nueva participación con Cristo. Esfuérzate, dice el texto. No lo he conseguido todo, sigo adelante. Me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Por eso el Evangelio es un camino de crecimiento constante. Lo segundo que quisiera compartir con usted está en el verso 14. Pablo dice lo siguiente: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece, siga conmigo la lectura, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Por qué el camino del Evangelio es un crecimiento constante en gozo? Porque somos parte de un llamamiento, o tenemos un llamado. Tenemos un premio que alcanzaremos un día, una perfección completa, cuando Cristo venga por nosotros. Y es esta liberación de este cuerpo pecaminoso. ¿Cómo llego allá? Mediante el llamamiento celestial. Dios te hizo un llamado a ti. Dios me hizo un llamado a mí. Todos hemos sido llamados. Y esto es algo que sigue desde el Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Lo hizo un pueblo, su pueblo. Lo llamó a ser su pueblo. Pero era un pueblo que implicaba santidad a Jehová. Implicaba un pueblo apartado para el Señor.
En el Nuevo Testamento sigue esta misma idea. Dios ha llamado a distintas personas de distintas etnias, de distintos pueblos, de distintos contextos sociales, sabemos acá, distintas personas. ¿Para qué? También para formar parte de un llamamiento, un pueblo, un gran pueblo del Señor. Un pueblo que tiene que ser santo, un pueblo que tiene que ser apartado para Dios, un pueblo que esté en comunión con Dios. ¿Para qué cosa? Para entrar en el reino del Señor, para llegar a este llamamiento. Y lo interesante de este llamamiento es que es por la infinita gracia del Señor. Entonces, el camino del Evangelio tiene un crecimiento constante. Esfuérzate, dice Pablo. No es algo estático, es algo dinámico. Tienes un llamamiento del Señor. Somos parte de un llamado colectivo donde hay un pueblo que corrió en el Antiguo Testamento, un pueblo que está corriendo hoy día esta gran maratón, como la figura que pone el apóstol Pablo, y que va a seguir corriendo el día de mañana. Quizás, ¿cuántos aún quedan por venir a los pies de Jesucristo? Y todos estamos en este estadio, podríamos decirlo, del llamamiento, corriendo. Unos han corrido ya, otros estamos corriendo, otros corren. Cuando Pablo pone esta figura del versículo 14, de avanzar hacia la meta, tiene esta idea de aquel griego, ¿no es cierto?, que está en esta maratón, corriendo, que nunca olvida el premio que viene adelante, un premio que consiste en algo bien particular. Ellos obviamente después pasaban al palco principal, le entregaban sus hojitas de laurel, ¿no es cierto?, pero también recibían una suma de dinero, pero también tenían un privilegio. ¿Cuál era ese privilegio? Que ellos tenían una manutención de por vida y también tenían como premio sentarse en la primera fila de la galería de este lugar, donde estaban los mejores. Entonces, el premio era impresionante. Ese mismo premio se cumplirá el día de mañana para ti, cuando Cristo venga. Cristo vendrá y serás puesto en la mesa de Dios. Dios te dirá: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vas a entrar en la mesa del Señor, te vas a sentar en el palco principal de este llamado del Señor, vas a estar con Él. Y lo más rico de esta carrera es que aquí no hay primero, segundo, tercero, sexto, 10 lugares, no. Tú vas a tener el primer lugar junto con todos. No vas a tener ni el tercero ni el cuarto, porque en Cristo Jesús todos ganamos el primer lugar, porque Él lo ganó primero. Por lo tanto, hay un supremo llamamiento, somos parte de este llamado. Por eso Pablo nos invita a esforzarnos, a caminar, proseguir a la meta. El Evangelio es un crecimiento constante. Como decía al principio, la justificación nos muestra que tenemos una nueva posición en Cristo, pero también tenemos una nueva participación con nuestro Señor. Somos parte de este llamado colectivo. ¿Cuántos de nosotros miramos hacia adelante? ¿Tú miras a esta esperanza que tienes el día de mañana? ¿Estás mirando la meta, como dice el versículo 14? Sigo avanzando hacia la meta. ¡Oh, qué rico! Para ganar el premio que Dios ofrece. Hay un premio genial allí al final, mediante este llamamiento. Y mediante este llamamiento te da descanso. Porque tú vayas fuerte o lento, o corras rápido o no tan rápido, vas a llegar igual a la meta. Vas a alcanzar el primer lugar. Pero esfuérzate en el Señor. Esfuérzate en el Señor. Por eso caminamos no lacerando nuestro cuerpo. Por eso corremos esta carrera no como ascetas, buscando la perfección última. No, para nada. Lo hacemos de manera espontánea. Porque entendemos que como Dios nos llamó, también Dios nos regeneró. Como nos regeneró, podemos avanzar. Porque es Dios quien pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Lo tercero, de por qué el Evangelio es un crecimiento constante en gozo, y es porque hay otro llamado, versículo 15, y que es un llamado a la madurez. Vaya conmigo al versículo 15, dice: así que, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto
también. Es interesante. ¿Por qué dice, escuchen los perfectos? Pero ¿cómo, Pablo? No me queda claro, Pablo. ¿Qué nos estás diciendo? Dijiste que eras perfecto, ahora dices que no eres perfecto, que no lo has logrado todo. ¿A qué te refieres con perfecto? Porque él está diciendo, escuchen los perfectos, como que él se incluye en esta idea de los perfectos. Cuando Pablo aplica esta palabra, no tiene que ver con perfección última. Y para entenderlo mejor, Corintios es un buen referente. Dice Corintios 14, 20. Pablo dice a los corintios, no sean niños en su forma de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero perfectos, utiliza nuevamente esta palabra, en su modo de pensar. Perfecto, ¿a qué se referirá? Se refiere a maduros, a gente maduro. Cuando habla de perfecto está hablando de madurez. En otras palabras, Pablo está diciendo, escuchen ustedes los maduros, a los que han alcanzado madurez, en otras palabras. La madurez es súper importante en la vida del creyente y requiere un crecimiento, un esfuerzo constante. Tú y yo necesitamos madurar, porque es la única forma, a través de la madurez cristiana, distinguir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Necesitamos madurar en nuestra forma de pensar. Escuchen los perfectos, todos debemos tener un mismo modo de pensar. La Biblia constantemente nos invita a madurar como creyentes. A madurar. Efesios 4 dice, no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados de aquí para allá. Corintios 14 dice, no sean niños, sean maduros. Hebreos dice, dejemos las enseñanzas elementales y avancemos para la madurez. Después dice Hebreos, el alimento sólido solamente es para los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, la misma idea tiene Filipenses aquí cuando invita a la iglesia de Filipo a madurar. El camino del Evangelio implica también madurez. ¿Cuán maduro estoy yo en la vida cristiana? Cuando hablo de madurez no hablo de vejez. Cuando hablo de madurez hablo de crecimiento en la vida del creyente. Por ejemplo, yo tengo hoy día 15 años y soy un joven, pero ¿puedo ser maduro? No, tengo más, tengo 30. Pero la idea bíblica es que podamos crecer en madurez. ¿Cuánto has madurado en la vida como creyente? Aquí una pregunta, yo tengo unas preguntas. Veamos qué tan maduro soy. ¿Necesitas que estén siempre otros insistiendo en buscar, en que tú busques a Dios? Tienes mucha gente que siempre está, oye, pero busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, ya 4 años y todas las veces, busca a Dios, busca a Dios. ¿Qué tan maduro estoy? ¿Has madurado en tu vida como creyente? Otra pregunta. ¿Necesitas experiencias sobrenaturales para confiar en Dios? Si necesitas experiencias sobrenaturales para acercarte a Dios y para confiar en Dios, necesitas madurar. Yo necesito madurar. Otra pregunta. ¿Soy capaz de discernir entre lo bueno y lo malo? Necesito madurar. Si no soy capaz de discernir, necesito madurar. Pablo nos dice, madura en tu vida de creyente. ¿Cuántos años llevas como creyente? ¿Soy capaz de defender lo que creo? No, la verdad es que voy a invitar al presbítero Juan porque el que cacha más aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces que él converse con un inconverso. Pero ¿cómo? ¿Soy capaz de defender lo que creo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿5, 10 años, 3 años? ¿Qué tan maduro estoy en mi vida como creyente? ¿Soy capaz de comunicar el Evangelio con claridad? Quizás necesito madurar, porque a lo mejor no soy claro. ¿Soy capaz de ser un testimonio, tanto en palabra como en vida para otras personas? Si no lo soy, necesito madurar. La palabra hoy día nos invita a través del apóstol Pablo. Escuchen, todos deben tener este modo de pensar. Hay un ejemplo que está dando Pablo de más arriba. Sigan nuestro ejemplo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice el verso 17. Por lo tanto, el crecimiento cristiano, el camino del Evangelio es un crecimiento constante, donde no es estático, es dinámico. Esfuérzate en la gracia. Eres parte de un llamamiento general. Por lo tanto, tienes que correr esta carrera, porque hay un llamamiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde todos vamos avanzando a la meta y donde todos seremos ganadores con Cristo. Pero esfuérzate en esta gracia. Tercero, tenemos un llamado a la madurez,
donde tú tienes que preocuparte constantemente en vivir el Evangelio. En vivir el Evangelio. Tú no te quedas de brazos cruzados. Por el contrario, tú buscas, tú te relacionas con Dios. Tú estás constantemente en comunión con Dios. Porque eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son regenerados, transformados. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y te lleva a buscar al Señor constantemente. Cuarto punto, y creo que es el último. El camino del Evangelio es un crecimiento constante en gozo, porque trae cambio de vida en amistad con la cruz. Trae cambio de vida en amistad con la cruz. Mira qué interesante. Ser cristiano implica sí o sí cambios en nuestra vida. La conducta, y esta es una frase que quiero que lo tengan súper claro, la conducta no es un medio de regeneración. ¿Se entiende? La conducta no es un medio de regeneración, pero la conducta es el resultado de la regeneración. Es interesante, porque Pablo nos muestra que la conducta no es un medio de regeneración. Por eso, él rechaza a aquellos que mutilan el cuerpo, que lo explicó el presbítero la semana pasada. La conducta no es un medio de regeneración. Rechazamos a los que mutilan el cuerpo, pero es un resultado de la regeneración, porque también Cristo nos transformó y somos nuevas criaturas. Lo viejo queda atrás, somos nuevas criaturas. Pablo dirige su mirada entonces ahora a otro grupo de personas, no a los mutiladores del cuerpo, sino a un grupo bien particular, que él los llama en estos versos del 17 al 21, los enemigos de la cruz. Mire qué interesante. Los enemigos de la cruz. Primero había hablado en el capítulo 3, del 1 al 11, de los perros, ¿no es cierto? Versículo 2, 3:2. Cuídense de los perros, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Ese es un grupo. Pero aquí hay otro grupo, los grupos de los enemigos de la cruz. ¿Y cómo son estos? Se trata de personas sensualistas, podríamos decir, personas que se complacían en los apetitos de la carne, glotones, groseros inmoralmente, y quienes eran personas que pretendían o se creían ser cristianos. Y eso es interesante, dice, verso 17, tienen comportamientos opuestos al ejemplo de Pablo. Mire las características que nos da ahí del verso 17 al 19. Vaya conmigo al texto. Tienen comportamientos opuestos a los ejemplos de Pablo. Por eso Pablo dice, mírenos a nosotros como ejemplo. Verso 19, adoran sus propios deseos. Versículo 19 también, se enorgullecen en su vergüenza. Mire cómo son estas personas. Parece que fueran cristianos, porque disfrutan de la libertad, pero la libertad también la han transformado en un libertinaje. Piensan en lo terrenal, verso 19, pero su fin es la destrucción eterna, dice el verso 19. O sea, estas personas se caracterizan por vivir opuestamente a Dios. Pablo nos ha mostrado en el capítulo 3 al 4:1 dos extremos: los judaizantes y los liberales, los legalistas y los inmorales, los religiosos y los irreligiosos. ¿Dónde estamos? No debemos estar en ninguno de estos dos extremos, dice Pablo. Tú debes entender que no puedes llegar a Dios a través de tus fuerzas, pero debes esforzarte en la gracia porque tienes un llamado, porque debes madurar como creyente y porque el Evangelio es un camino de crecimiento constante. No seas como estos enemigos de la cruz, que aman los deseos de la carne, se enorgullecen de su vergüenza, piensan en lo terrenal. Cuidado, su fin es muerte. ¿Cómo son estas personas? Lo invito a que conmigo vaya a Colosenses capítulo 3, del 1 al 11, para conocer más de estos enemigos de la cruz. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 11, nos muestra cómo son estos enemigos de la cruz. Cuidado con caer en este extremo de los enemigos de la cruz. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 11, que está después de Filipenses. Dice lo siguiente:
ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han, ¿qué cosa? Muerto. ¿Y su vida cómo está ahora? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, y aquí está el llamado, hay un llamado importante, hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal. O sea, estos enemigos de la cruz. Aquí están los enemigos de la cruz. ¿Cómo son ellos? Inmoralidad sexual. Mira qué interesante. Vaya conmigo en el verso 5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. Impureza. Bajas pasiones. Va siguiendo conmigo la lectura, ¿cierto? Malos deseos. Avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas, ¿qué viene? El castigo de Dios. ¿Ustedes las practicaron ahora o no? ¿Cómo es el texto? En otro tiempo, porque tú ya no eres de ese tiempo. Cristo te regeneró. Eres hijo del Señor. Hay un cambio de vida. Ustedes las practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. ¿Qué cosa? Enojo. Aquí hay más características de los enemigos de la cruz. Enojo, ira, malicia, las calumnias. Qué terrible eso. El lenguaje obsceno. Wow, eso nos deja a veces pasmados. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, ¿con qué cosa? Con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza, ¿qué sucede? No hay judío, griego, circunciso, incircunciso, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahí están las características de lo que nosotros tenemos que alejarnos para no caer en ser enemigos de la cruz. Volvamos a Filipenses 3, versículo 17 en adelante, que estábamos ahí. Y Pablo dice en el verso 18, se los repito con lágrimas. Mira qué interesante. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. El camino del Evangelio trae también un cambio en nuestra vida, pero no es forzado. Eso es lo importante, no es forzado, es un cambio que el Espíritu Santo va realizando en nuestro ser. Pablo ya explicó en Filipenses que él pone el querer como el hacer, porque somos nuevas criaturas. La conducta no es un medio de regeneración, para nada, pero es un resultado de la regeneración de nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Hay madurez? ¿Hay fruto del Espíritu Santo? ¿Reflejamos a Cristo en nuestros relacionamientos, en nuestra cotidianeidad? ¿Cómo está Cristo? Tú y yo debemos ser amigos de la cruz, no enemigos de la cruz. Cuatro puntos interesantes que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y termina el verso 4 mostrando las características de los que son, el capítulo 3 del verso 20, muestra a los otros, los amigos de la cruz. Mira cómo son los amigos de la cruz. Él nos muestra a los enemigos de la cruz, entendiendo que debemos tener cambio de vida en amistad con la cruz. Nos mostró los enemigos de la cruz, pero ahora nos muestra cómo son los amigos de la cruz. ¿Cómo son? Si vamos ahí, tienen conciencia de dónde son. Miren los amigos de la cruz, verso 20. ¿De dónde son? Somos ciudadanos del cielo. Así son los amigos de la cruz. Tienen conciencia de dónde son, para dónde van, con quiénes comparten. Son ciudadanos del cielo. ¿De dónde eres tú? ¿Eres ciudadano de esta tierra o ciudadano del cielo? El amigo de la cruz tiene conciencia de dónde es. Somos ciudadanos del cielo. Por eso no hay mucho apego a lo terrenal.
Y nosotros muchas veces nos apegamos tanto a las cosas terrenas que nos olvidamos nuestro verdadero sentido. ¿Cuál es nuestro verdadero sentido? ¿De dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. Aquí están las características de los amigos de la cruz. En los amigos de la cruz hay un anhelo constante de recibir a Jesús. Verso 20. Anhelamos recibir, dice, al Salvador. Anhelamos recibir al Salvador. Es como un perrito cuando... No sé si usted tiene perrito en la casa, yo tengo la Rose, se llama. La Rose, cuando yo todavía vengo a la esquina con el auto, ella está afuera, ahí con la colita, moviendo la colita, yo no sé cómo lo hace, instinto, no sé qué será. Pero llegando a la esquina, el auto pasa a la esquina y ya empieza haciendo unos ruidos medio extraños. No sé si está haciendo alguna danza, no sé qué cosa, pero empieza haciendo unos aullidos. Y se mueve y jadea para que yo entre a la casa. Y yo me creo la muerte, medio personaje, pero mi perrita me jadea. Entonces yo digo, hola, qué rico. Entonces yo bajo del auto, abro el portón y ella ya está, pero en otra, jadeando. ¿Cuánto nosotros anhelamos al Salvador de esa manera? ¿Cuánto jadeamos para que Cristo venga? Nosotros tomamos la cena del Señor, por ejemplo. Es un momento tan hermoso donde nosotros debiéramos decir, ven Señor Jesús, debiera recogernos, debiera traernos una alegría enorme de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos tomamos a lo mejor la Santa Cena? Me como el pan, me tomo el vino y para la casa. Pero ¿cuántos nosotros tomamos el pan? Comemos el pan, tomamos el vino. Iba a decir, tomemos el pan, no, era el otro. Comemos el pan, tomamos el vino, jadeando y esperando para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque nosotros debiéramos anhelar recibir al Salvador. Nuestra oración debiera ser como iglesia, como dice la Escritura, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Los amigos de la cruz tienen conciencia de dónde son. Los amigos de la cruz anhelan constantemente recibir a Jesús. Los amigos de Jesús tienen lo que se llama esperanza. Verso 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Verso 21. Siga conmigo ahí. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Los amigos de la cruz tienen conciencia de la esperanza que un día seremos transformados. Y esa es mi esperanza. Si no, no vale la pena que yo esté aquí. Esa es tu esperanza, si no, no vale la pena que estés aquí sentado esta mañana en conexión. Si tú no crees y no tienes la convicción de que un día Cristo vendrá por ti y que serás transformado en un cuerpo glorificado, no tiene sentido que estés acá. Porque tú vas caminando a la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál supremo llamamiento? Que un día vendrá por ti, un día Él murió, resucitó, pero que volverá por ti, reinarás con Él para siempre, junto a un pueblo escogido por Dios, donde tu cuerpo, como dice el verso 21, será transformado, esta miseria, en un cuerpo glorioso, gracias a la persona de Cristo. Los amigos de la cruz tienen conciencia de la esperanza. Por eso el Evangelio, hermanos, es un crecimiento constante en gozo. ¿Cómo ha sido tu caminar en el Evangelio? ¿Cómo ha sido mi caminar en el Evangelio? ¿Ha existido crecimiento de manera gozosa? Porque esto todo está con el gozo. Filipenses nos ha hablado mucho del gozo. Y Pablo empieza diciendo, no es que ya lo haya conseguido todo, ¿no es cierto? Sigo adelante, todo esto, y todo lo envuelve en esto que dice el gozo, por el 4.1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Él está gozoso siempre. ¿Cómo ha sido mi caminar en el Evangelio? ¿He crecido de manera gozosa? Si tú y yo no hemos crecido constantemente en este Evangelio, hoy día tenemos a una persona que se llama Jesucristo frente a nosotros para mirarlo, para conocerlo
para abrazarlo y para caminar juntos. Y está este día para nosotros. Se llama Jesús. Te invito aquí donde está incluido tu rostro para orar al Señor.